¿Estás segura de que es aquí? Me preguntó él, su voz apenas un susurro entre el murmullo de la fuente y el eco lejano de los tambores de Semana Santa. Asentí conteniendo la respiración. El balcón estaba casi a oscuras, salvo por la tenue luz que escapaba por la cortina del restaurante. La procesión acababa de pasar por la calle del fondo. Todo parecía suspendido en ese instante, las copas medio llenas, la música flamenca apagada, los pasos de los camareros detrás de la barra. Lo tenía tan cerca que podía ver el leve temblor de su mandíbula. Sus ojos me buscaban, no con deseo, sino con urgencia. Como si estuviera a punto de decir algo que no podría retractarse después. Yo sabía que no debía. Que ese segundo era una grieta. Pero entonces, sin darnos cuenta, el mundo se desdibujó por completo. Alguien abrió la puerta. La risa del camarero irrumpió como una bofetada de realidad. Nos separamos. Rápido. Como si nada. Pero todo ya había cambiado. Desde que llegamos a Toledo, sentí algo que no sabía cómo nombrar. No era emoción. No era miedo. Era como una electricidad silenciosa bajo la piel, esa que uno solo percibe cuando todo lo que parece rutinario se convierte en impredecible. Íbamos los tres, mi esposo, su hijo del primer matrimonio y yo. Él había planeado este viaje como un descanso de lo habitual, aunque pasó la mayor parte del camino contestando correos, mientras yo miraba por la ventanilla sin ver realmente nada. Toledo nos recibió con nubes bajas y calles húmedas, pero incluso eso tenía un encanto que me descolocó. Había turistas por todos lados, niños corriendo entre pasos religiosos, banderas moradas ondeando en los balcones. Mi esposo bajó del coche hablando por Bluetooth con alguien de su despacho. Su hijo y yo cruzamos miradas. Fue un segundo. Un cruce sin peso. Pero lo recuerdo con nitidez. Como si todo el aire se hubiese detenido en ese microsegundo. Entramos al hotel, un antiguo convento restaurado sobre una colina, con vistas espectaculares del casco antiguo, y ahí ocurrió el primer desliz. La recepción nos informó que, por un error en la reserva, solo había 2 habitaciones disponibles esa noche. Una individual y otra doble. ¿Adivina a quién le tocó compartir? Intenté protestar, pero mi esposo ya estaba aceptando la situación con prisa. Tenía una llamada con un cliente extranjero en media hora y necesitaba instalarse rápido. Tú duermes con él esta noche, mañana se soluciona todo, dijo sin siquiera mirarme. Y yo simplemente asentí. Cuando abrimos la puerta de la habitación, me impactó lo pequeña que era. Una sola cama matrimonial. Nada más. Intentamos pedir una cuna supletoria, pero el hotel estaba lleno. La recepcionista, con un acento castizo amable pero inflexible, se disculpó con una sonrisa. Él pareció tomárselo con humor. Dormimos cabeza y pies, como primos en campamento, bromeó. Reí. ¿O fingí reír? No lo sé. Salimos esa noche a caminar por la ciudad. La Semana Santa llenaba las calles de incienso, tambores y silencio entrecortado. Mi esposo iba delante hablándole a su teléfono. Yo iba detrás, junto a su hijo. Él señalaba edificios, me contaba anécdotas que no venían al caso. Me hizo reír de verdad por primera vez en semanas. Paramos a cenar en un restaurante con vista al Alcázar. La conversación giró en torno a política, a series de Netflix, a lo mal que cocinaba mi esposo cuando intentaba hacer paella. Me sentí ligera. Como si mi papel de esposa invisible se difuminara por una noche. Volvimos tarde. Mi esposo ya dormía en su habitación. Al entrar en la nuestra, todo era extraño. La lámpara tenue, el silencio compartido, la incomodidad que ninguno nombraba. ¿Te molesta si apago ya?, preguntó. No, claro, dije y me metí bajo las sábanas como si eso pudiera protegerme de lo que no debía pensar. No dormí bien. Escuchaba su respiración constante. El leve crujir del colchón si se movía. La ciudad también parecía no dormir. Pasos, voces lejanas, campanas que marcaban las horas con eco antiguo. Me levanté antes que él. Salí al balcón.
El aire era frío pero refrescante. Los primeros rayos de sol pintaban las piedras de los tejados con tonos anaranjados. Y fue ahí, con el ruido de la ciudad despertando, que lo sentí detrás de mí. No se acercó. Solo se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «Es bonito aquí». No respondí. Pero tampoco me moví. Ese día fuimos los dos solos a recorrer el casco histórico. Mi esposo tenía una cita importante en Madrid. Nos dejó un beso en la mejilla, el de siempre, mecánico, automático, y se fue con su maletín negro. Caminamos entre calles empedradas, compramos mazapán en la pastelería Santo Tomé, visitamos la catedral. Nos reímos en el Museo del Greco cuando un guía confundió nuestro acento con argentino. «Debemos parecer pareja de turistas extraviados», dijo él. Y yo, sin querer, imaginé que lo éramos. En una tienda de antigüedades, me regaló una pequeña brocha antigua con una piedra roja. «No tienes que aceptarla si no quieres», dijo. Solo pensé que no se te pega. La tomé sin pensar. Como si me perteneciera de antes. Esa noche volvimos al hotel en silencio. El vestíbulo estaba lleno de gente que salía a ver las procesiones nocturnas. Un pianista tocaba algo suave en un rincón. Nos sentamos a escucharlo sin hablar. Entonces él dijo: «Nunca te había visto tan feliz». Lo miré. Pero no dije nada. Subimos a la habitación. Nos preparamos para dormir en silencio, cada uno fingiendo normalidad. Pero justo antes de apagar la luz, él dijo: «¿Tú crees que el destino juega con nosotros?». Lo miré fijamente. No había sarcasmo. Solo una pregunta lanzada al vacío. Como si necesitara que alguien, yo, dijera que sí. Que lo validara. Que lo volviera real. Me dormí sin contestar. O quizás me desperté sin haber dormido. Fue cerca de las 4 cuando escuché su respiración, demasiado cerca. Abrí los ojos y vi su silueta junto a mí. No me tocaba. No decía nada. Pero estaba despierto. Mirándome. Iba a decir algo. Pero no pude. Y entonces lo supe. Ya no éramos los mismos. Me incorporé lentamente sin hacer ruido. Caminé hasta el baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Y fue ahí, justo entonces, que el móvil vibró sobre la mesita. Un mensaje. Era de mi esposo. Cambio de planes. Regreso esta noche. El mensaje aún brillaba en la pantalla del móvil cuando salí del baño. Cerré la puerta con suavidad, como si cada sonido pudiera convertirse en delator. Cambio de planes. Regreso esta noche, decía. Ni una explicación. Ni un emoticono. Solo una certeza que me sacudió el cuerpo como si alguien hubiese tirado de la alfombra bajo mis pies. Él estaba despierto, recostado sobre el costado, mirándome con esa expresión que no necesitaba palabras. Yo volví a meterme en la cama sin decir nada, pero no cerré los ojos. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era denso, cargado de algo que aún no habíamos nombrado, pero que ya vivía con nosotros. Dormité apenas unos minutos. A las 7 ya me había vestido y recogido el cabello en un moño flojo. Necesitaba salir, caminar, enfriar las ideas. Él se levantó poco después, silencioso, se puso una chaqueta ligera y dijo que me acompañaba. Las calles de Toledo aún estaban húmedas por el rocío. Los faroles apenas se apagaban. Caminamos sin rumbo fijo, bajando por callejones empedrados mientras el cielo lentamente se despejaba. Él hablaba poco. Yo menos. Pasamos por el Real Colegio de Doncellas Nobles y terminamos en un jardín escondido, detrás de una pequeña capilla en ruinas. Ahí, entre naranjos floreciendo, me detuve. No me mires así, le dije sin mirarlo. No sé qué estás esperando. Él no respondió de inmediato. De hecho, no respondió nada. Solo se sentó en una banca y esperó. Me senté a su lado. Quería explicarme, justificarme, decirle que era la situación, el encierro,
la casualidad, pero todas esas palabras me sonaban vacías incluso antes de pronunciarlas. ¿Alguna vez pensaste en ti misma?, me preguntó entonces. La pregunta me perforó. Porque no se refería a si me cuidaba o me daba tiempo para mí. Preguntaba si alguna vez había pensado en lo que realmente quería. ¿En quién era yo sin ese título de esposa, sin la estructura de esposa del padre de él? ¿Quién era yo sin esa sombra? No supe qué responder. Me limité a respirar profundo. Después de unos minutos seguimos caminando. Terminamos en la calle Comercio. Las tiendas apenas empezaban a abrir. Entramos a una tienda de artesanía, más por necesidad de distraernos que por interés real. Mientras yo tocaba unas cerámicas vidriadas, él se acercó al mostrador. Cuando volví a buscarlo, me tendió una pequeña caja de terciopelo. No tienes que aceptarla si no quieres, dijo. Pero te queda. La vi y pensé en ti. Era una broche antigua, en forma de hoja, con una piedra roja en el centro. Nada ostentoso, pero delicado. Hermoso. Algo que una mujer como yo no se compraba porque había dejado de verse a sí misma hace mucho. La acepté. No dije gracias. No hacía falta. Al volver al hotel, la ciudad ya estaba completamente despierta. En el vestíbulo el pianista tocaba una pieza lenta, casi melancólica. El bar estaba lleno de turistas. Él y yo nos sentamos en una mesa lateral, lejos del ruido. Pedimos café. Y entonces, sin planearlo, él se levantó y me tendió la mano. Bailamos. No bien. No como en una película. Bailamos torpemente entre las mesas, riéndonos de nuestros pasos mal coordinados. La gente nos miraba. Algunos sonreían, otros se encogían de hombros. Yo solo podía pensar en una cosa, no recordaba la última vez que alguien me miró como si aún pudiera ser deseada. Volvimos a la habitación casi al anochecer. El hotel nos informó que el esposo ya había recogido su llave y estaba en camino al restaurante para cenar con nosotros. La cena estaba reservada para los tres en la terraza superior, con vista a la ciudad iluminada. Entramos a la habitación. Yo estaba enredada entre emoción y pánico. Él también. Podía verlo en su forma de evitar mi mirada. Me senté en la cama y respiré hondo. Entonces lo miré. Largo. Como si el tiempo se hubiese reducido a ese momento. Nos besamos. No hubo palabras después. Ni arrepentimiento. Ni explicación. Minutos más tarde, cuando bajamos al restaurante, mi esposo ya estaba en la mesa, mirando su móvil. Levantó la vista y sonrió con un gesto cansado. No dijo nada sobre la espera. Yo me senté frente a él. Su hijo al lado. La conversación fue torpe, artificial, forzada. Yo no podía dejar de mirar la broche que llevaba en el cuello de mi blusa. Él tampoco. Después del postre nos levantamos para salir a caminar. Mi esposo dijo que necesitaba ir a hacer una llamada. Se fue primero. Yo recogía mi bolso cuando escuché un ruido metálico. Una cuchara, caída del plato de café, rodó por el suelo hasta detenerse junto a un camarero. El chico se agachó, la levantó y volvió a la mesa. Perdón, dijo entregándomela. El fotógrafo me pidió que dejara esta copia aquí. Dijo que ustedes se la habían encargado. Fruncí el ceño. Tomé el sobre. Dentro una sola foto. Nosotros dos. Él y yo. En el centro de la imagen, durante el baile improvisado. Él sosteniéndome de la cintura. Yo con la cabeza inclinada hacia atrás, riendo. El alcázar de fondo. Mi esposo, al parecer, no era el único que lo había notado. Guardé la fotografía en el fondo del bolso sin mirarla de nuevo. Mis manos temblaban, pero mi rostro se mantenía inexpresivo. Él, sentado a mi lado, no había dicho palabra. Podía sentir su tensión contenida, su mirada clavada en la servilleta que deshacía con los dedos, como si en ese acto mecánico pudiera esconder todo lo que habíamos cruzado en apenas 24 horas.
Mi esposo regresó de su llamada minutos después, como si nada hubiera pasado. Con su sonrisa de compromiso, pidió la cuenta, dejó una propina generosa y propuso volver al hotel caminando. Yo asentí sin decir nada, tragando el peso que crecía en mi pecho como un nudo de hierro. Cada paso por las calles empedradas de Toledo resonaba como un eco incómodo dentro de mí. Al llegar a la habitación, me refugié en el baño con la excusa de quitarme el maquillaje. Cerré la puerta y me apoyé en el lavamanos, respirando hondo. No podía pensar con claridad. Todo se movía demasiado rápido, como si la realidad se hubiera torcido apenas unos milímetros, pero lo suficiente para volverlo todo extraño. Salí y me encontré con él sentado en la silla del rincón, mirando por la ventana. Mi esposo ya dormía en su habitación. O eso quería pensar. Pasamos unos segundos en silencio. Luego él se levantó, caminó hasta la pequeña mesa de noche y dejó una caja de mazapán envuelta en papel morado con lazo dorado. La misma que habíamos comprado juntos esa mañana. Por si mañana no alcanzamos a desayunar, murmuró. Yo asentí. Quería decirle que no hiciera eso. Que no fingiera normalidad. Pero también sabía que no podía pedirle que actuara de otra forma. No cuando ni siquiera yo sabía quién era en este momento. Afuera empezó a llover. Una lluvia densa, sin aviso, como esas que limpian pero también ensucian. Las ventanas se empañaron. Las calles se vaciaron. Todo lo que habíamos vivido horas atrás parecía un sueño difuso bajo ese cielo gris. Desperté al amanecer. Él aún dormía. Me vestí en silencio y salí al balcón. El olor a piedra mojada me golpeó de inmediato. El cielo era una manta gris, y el sonido de las campanas de alguna iglesia lejana marcaba el inicio de un día incierto. Bajamos a desayunar sin cruzar palabras. El restaurante estaba semivacío. Turistas somnolientos tomaban café mientras revisaban mapas y panfletos turísticos. Mi esposo no bajó. Había dejado un mensaje diciendo que tenía una videollamada desde la habitación y que nos vería en el almuerzo. Él y yo nos sentamos en una mesa del fondo. Comimos en silencio. Yo evitaba su mirada. Pero sabía que él me observaba. Lo sentía en mi piel. Como una electricidad tenue constante. Cuando salimos, la lluvia había cedido. Caminamos hasta el claustro del antiguo monasterio. Nadie más estaba ahí. Solo nosotros, las paredes húmedas y los ecos de pasos que no existían. ¿Hasta cuándo crees que podamos sostener esto? Preguntó de repente. Me detuve. Lo miré. Tenía las manos en los bolsillos, el ceño fruncido, como si estuviera soportando un dolor invisible. No lo sé, respondí sincera. Él bajó la mirada. Te ves triste, dijo. Estoy confundida. No respondió. Solo dio un paso más cerca. El aire entre nosotros cambió. No se tocó nada. Nadie dijo más palabras. Nuestros labios se tocaron. Nada más. Ningún exceso. Ninguna línea cruzada. Solo un instante tan frágil como irreversible. El repique de una campana cercana nos hizo volver a la realidad. Caminamos en silencio de regreso al hotel. Nos separamos al llegar al pasillo. Él fue hacia el ala izquierda, yo hacia el ala derecha. Al entrar en mi habitación, mi esposo estaba vistiéndose. Tengo que salir, dijo sin mirarme. Me llamaron de la oficina central. Pero vuelvo esta noche. Asentí sin preguntar más. Me cambié de ropa, tomé una chaqueta y bajé sola al vestíbulo. El clima era aún incierto, pero decidí salir. No podía quedarme encerrada. Caminé sin rumbo subiendo por el barrio judío, pasando frente a sinagogas antiguas y balcones con macetas desbordadas de geranios. Mis pasos me llevaron, sin querer, al mismo jardín donde estuvimos días atrás. Los naranjos seguían allí, pero esta vez olían más intensamente. Como si también ellos supieran lo que estaba ocurriendo. Y ahí estaba él. Sentado en la misma banca. No me sorprendió.
Ni siquiera me inquietó. Sentí que, de alguna manera, sabíamos que terminaríamos allí. Nos miramos. No dijimos nada. Pasamos horas hablando. No de nosotros, sino de cosas absurdas, de los bares que ya no existen, de películas antiguas, de lo que haríamos si volviéramos a tener 20 años. Nos reímos. Mucho. Como si estuviéramos escondidos de todo. Cuando empezó a oscurecer, decidimos regresar. Caminamos juntos hasta la cuesta del Miradero. Allí nos detuvimos. El cielo ya estaba pintado de naranja y violeta. Las farolas se encendían una a una. Entonces, sin que ninguno lo propusiera, sin que me diera palabra, subimos al funicular que llevaba al hotel por detrás del cerro. No había nadie más. Solo nosotros. Y el sonido del motor subiendo lento. Al llegar, no fuimos a nuestras habitaciones. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente el silencio era distinto. Ya no había tensión. Había una tristeza suave. Algo parecido a la paz, pero empañada por la conciencia. Él me preparó café. Yo me vestí sin mirar atrás. Sabíamos que todo había cambiado. Pero no imaginábamos cuánto. Cuando bajamos juntos al vestíbulo, mi esposo estaba ahí. Sentado solo con una taza de té en la mano. Levantó la mirada. Y nos vio. Exactamente como estábamos. No hubo gritos. No hubo preguntas. Solo una mirada. Larga. Infinita. Y una frase que nunca olvidaré. Acabo de cambiar mi billete. Me quedo el resto del viaje. Siento que debo quedarme cerca de ti. No dijo nada más. Solo eso, siento que debo quedarme cerca de ti. Se levantó, pasó junto a nosotros y salió del vestíbulo con su maleta en la mano, caminando despacio con la espalda recta sin mirar atrás. Yo me quedé de pie con las llaves de la habitación en la mano, sin saber si debía seguirlo, quedarme allí o desaparecer por completo. Él, a mi lado, tampoco habló. No había nada que decir. Cada segundo que pasaba, cada gesto no hecho, cada palabra no dicha pesaba como losas de piedra sobre nuestros hombros. El aire en el vestíbulo se volvió espeso, casi irrespirable. Los recepcionistas fingían no mirar. Los turistas seguían con sus checkouts como si no hubiera pasado nada. Subimos al ascensor en silencio. Él me dejó en mi planta y siguió su camino. Al llegar a mi habitación, todo me pareció extraño. La cama hecha a las maletas en su sitio, los recuerdos aún tibios del amanecer anterior flotando en cada rincón. Me senté al borde de la cama. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuché la puerta abrirse. Mi esposo entró sin decir nada, dejó su maleta y comenzó a sacar ropa como si nada hubiera cambiado. Como si la frase que acababa de pronunciar allá abajo no hubiera existido. Después de unos minutos, se giró hacia mí. Hoy almorzamos en el Mirador del Valle, dijo simplemente. Ya reservé. ¿A las 2? Asentí. Durante toda la mañana, la ciudad se volvió un telón de fondo que apenas registré. Caminamos por la judería, visitamos la iglesia de Santo Tomé, vimos el entierro del conde de Orgaz, sin siquiera hablar del cuadro. Él se mostraba atento pero distante. Como si estuviera interpretando el papel de un esposo amoroso sin realmente sentirse dentro del guión. Yo por mi parte sentía que cada paso me alejaba más de cualquier certeza. Observaba a las parejas de turistas tomarse fotos, reír, compartir mapas, y pensaba, ¿será que alguna de ellas también arrastra secretos bajo la piel? A las 2, tal como había dicho, almorzamos en el Mirador. La vista era impresionante. Toledo extendiéndose al otro lado del río como una postal viva. Comimos cordero asado y un vino de la Mancha que apenas probé. Mi esposo hablaba de la reforma de la oficina, de un nuevo socio, de un viaje a Lisboa que quizás haríamos en verano. Yo asentía sin escuchar. En un momento su mano tocó la mía sobre la mesa. Un contacto breve. Automático. Me gusta cuando estás tranquila, dijo.
Tragué saliva. Y no respondí. Al volver al hotel, nos encontramos con él en el vestíbulo. Estaba saliendo. Llevaba la cámara colgada al cuello, una mochila liviana al hombro. Cuando me vio, se detuvo por un segundo. Nuestros ojos se cruzaron. Mi esposo también lo vio. ¿A dónde vas?, preguntó. A dar una vuelta. Fotos para el blog, respondió él con naturalidad. Nosotros también saldremos más tarde. A tomar algo por el Zocodover, dijo mi esposo. Perfecto. Nos vemos después, contestó él, y salió con una sonrisa medida. Esa noche mi esposo insistió en cenar en el restaurante del hotel. Quería probar las tapas del chef local. La terraza estaba llena, así que nos sentamos dentro junto a una ventana. La conversación fue tensa. Él hablaba y hablaba, como si buscara llenar el espacio con ruido. Yo apenas respondía. Sentía una presión en el pecho que no sabía cómo aliviar. Pedí otra copa de vino. Después otra. Cuando subimos a la habitación, me encerré en el baño. Abrí el grifo del lavabo y dejé correr el agua mientras respiraba hondo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba no pensar. Cuando salí, mi esposo ya dormía. O fingía. Me puse una chaqueta ligera y salí de la habitación descalza. Caminé por los pasillos como una sombra. Bajé por las escaleras laterales, evité el vestíbulo y salí por una puerta trasera que daba a los jardines del hotel. La noche estaba templada, el cielo despejado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como un mar de luciérnagas. No tenía un destino, pero mis pies sabían a dónde ir. Lo encontré sentado en la muralla baja, mirando el perfil de la ciudad. A su lado, una botella de agua y su cámara. No se sorprendió al verme. Solo hizo un gesto para que me sentara. No hablamos durante un buen rato. Me duele la cabeza de tanto fingir, dije finalmente. Yo no puedo fingir más, respondió él sin mirarme. Cerré los ojos. El silencio que se instaló entre nosotros ya no era incómodo. Era íntimo. Cómplice. Profundo. Pasamos la noche juntos. Cuando desperté, el cielo ya clareaba. Me vestí en silencio. Él seguía dormido. Caminé de regreso al hotel sintiéndome más ligera y más rota al mismo tiempo. Al llegar, todo parecía en calma. Subí por las escaleras para evitar el ascensor. Entré en la habitación. Mi esposo aún dormía. Me metí a la ducha, me vestí, me peiné, preparé mi bolso. Cuando él despertó, me miró como si nada. ¿Dormiste bien?, preguntó. Asentí. Hoy podríamos visitar los cigarrales. Me dijeron que hay unos jardines preciosos en la otra orilla, propuso. Lo que tú digas, respondí sin mirarlo. Salimos pasadas las 10. Caminamos por la orilla del río. El sol ya quemaba ligeramente. Subimos por una colina cubierta de olivos. En la cima había un pequeño café. Nos sentamos bajo una sombrilla. Pedimos café con leche. Entonces, sin previo aviso, él apareció. Caminaba con paso firme en dirección directa hacia nosotros. Yo me congelé. Mi esposo dejó la taza en el platillo. Se detuvo junto a nuestra mesa. ¿Puedo hablar contigo un segundo?, me dijo. Mi esposo lo miró. ¿Pasa algo?, preguntó. Solo un momento, insistió. Mi esposo me miró, esperando mi reacción. Yo me levanté. Caminamos unos metros hasta un espacio entre árboles. Él metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Era la broche que me había regalado. ¿Te la dejaste anoche? Sentí el corazón estallar. No deberías haber venido, susurré. Tenía que hacerlo. Él ya sospecha. Está empezando a mirar distinto. Entonces dime ahora si todo fue un error. Lo miré.
Pero no dije nada. Regresé a la mesa. Me senté en silencio. Mi esposo me observó por un instante. Luego bebió otro sorbo de café. ¿Qué te dijo? Nada importante. Y en ese instante supe que lo sabía. Supe que todo se estaba desmoronando. Pero no aún. Aún no. Aquel silencio no fue un simple vacío entre palabras, fue un cambio de temperatura. Desde que regresamos al hotel, lo supe. Mi esposo ya no me miraba igual. No como antes. Ahora sus ojos buscaban algo. Un descuido. Una grieta. Una confirmación. Durante el resto de la tarde todo fue meticulosamente normal. Visitamos la plaza del ayuntamiento, compramos turrón en una tienda turística, tomamos café en una terraza mientras músicos callejeros tocaban sevillanas. Hacíamos lo que se esperaba de nosotros. Y sin embargo, cada gesto era más frío. Cada frase una trampa. Caminamos por el puente de San Martín al atardecer. El río fluía espeso, turbio, como si compartiera nuestra culpa. Al volver al hotel, mi esposo dijo que había reservado una mesa para cenar en el restaurante del último piso. No protesté. Subí a cambiarme, me puse un vestido liviano y bajé con una sonrisa que apenas sostenía. Él ya nos esperaba en la mesa cuando llegamos. Estaba impecable. Camisa clara, reloj reluciente, copa de vino en la mano. Nos saludó con cortesía. No con calidez. Me senté frente a él. El otro se ubicó a mi derecha. 3 copas, 3 platos, 3 sonrisas forzadas. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron en comentarios triviales. El sabor del queso manchego, la textura del bacalao, lo mucho que caminamos ese día. Todos sabíamos que ninguno de los tres estaba realmente escuchando. Y entonces él sacó su teléfono del bolsillo. Miren esta foto que tomó el camarero anoche, dijo mi esposo con una sonrisa tan forzada que dolía. En la pantalla una imagen perfectamente encuadrada, nosotros dos, bailando en la terraza del restaurante. Él con las manos en mi cintura, yo con la cabeza inclinada hacia atrás, riendo. La misma foto del sobre. Pero ahora, pública. Nadie dijo nada. Sentí como se me congelaba la sangre. Mi esposo sostuvo la mirada unos segundos más, luego rió suavemente. Bonita imagen, ¿no? Añadió. Parecen felices. Nadie respondió. Yo sentía los dedos entumecidos. Miré mi copa. Él, a mi lado, se removió ligeramente en la silla. El camarero llegó justo entonces para traer el postre. Aproveché la interrupción para respirar, para recuperar el control. Pero el daño ya estaba hecho. Después del postre, mi esposo pidió otra botella de vino. Brindó por la familia verdadera, mirando primero a él, luego a mí. Yo asentí. Muda. Tensa. Cuando terminamos, caminamos juntos hacia el ascensor. Dentro, el silencio fue atronador. Cuando las puertas se abrieron, cada uno caminó a su habitación. Al llegar, me quité los zapatos, me senté en la cama y me quedé mirando la pared durante minutos que no supe contar. Luego bajé a la terraza del hotel. La noche estaba húmeda. Las luces lejanas de la ciudad parpadeaban como si supieran algo que yo no. Él ya estaba allí. Solo. Con una copa de vino sin tocar. Me senté junto a él. No lo miré. ¿Crees que lo sabe? Preguntó. No. Pero lo intuye, respondí. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Nos quedamos en silencio. El viento era suave pero suficiente para hacerme estremecer. Si me pidieras que me fuera mañana, lo haría, dijo. Lo miré por fin. No quiero que te vayas. Pero tampoco sé si quiero que te quedes. Él asintió. Con tristeza. Con comprensión. Con esa dignidad muda que solo los que pierden en silencio conocen. Al volver a mi habitación, mi esposo no dormía.
Estaba sentado en la silla junto a la ventana, mirando la ciudad. ¿Dónde estabas? Preguntó sin agresividad. Caminando. Necesitaba pensar. ¿Y has pensado? No lo suficiente. Se levantó. Caminó hacia mí. Se detuvo a 1 metro. Me miró largamente. No quiero saber lo que pasó. Ni cuándo. Ni cómo, dijo. No respondí. Solo quiero que me digas si piensas quedarte conmigo. Ese fue el golpe más duro. Porque no era rabia. No era reclamo. Era resignación. Una puerta medio cerrada esperando una última decisión. No supe qué decir. Él se giró. Se quitó los zapatos, se acostó en la cama y apagó la luz. Yo me quedé de pie, sintiendo que el mundo se deshacía bajo mis pies. Y por primera vez, supe que nada volvería a ser como antes. Ni con uno. Ni con el otro. Ni conmigo misma. Desperté antes que él. La habitación estaba en penumbra, pero la claridad del amanecer se filtraba por la rendija de la cortina. No me moví durante un largo rato. Lo observé respirar, ajeno a todo. A mí. A nosotros. A ese abismo en el que estábamos parados sin retorno posible. Cuando finalmente abrió los ojos, no dijo nada. Se levantó sin mirarme, se duchó, se vistió, recogió su móvil y anunció que bajaría a desayunar. Asentí en silencio. Me quedé sola, con los pies colgando en el borde de la cama, mirando mis propias manos, como si no supiera qué hacer con ellas. No tenía hambre. Ni energía. Pero bajé al rato. Él estaba en la terraza, hojeando un periódico como si aún fuéramos personas normales. Me saludó con un gesto. Me senté. Café. Pan con tomate. Silencio. Después del desayuno propuso una visita al Museo del Ejército, en el Alcázar. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Caminamos hasta allí bajo un sol ya severo. Él hablaba del edificio, de las reformas, de las vitrinas con uniformes. Yo respondía con monosílabos, manteniendo la sonrisa como quien mantiene una fachada a punto de derrumbarse. Y entonces ocurrió algo que rompió la rutina. Al doblar por una de las salas me lo encontré. Estaba allí solo, tomando fotos de un cañón antiguo. Nos vimos de frente. Fue un instante. Un segundo exacto en el que todo se congeló. Mi esposo, que iba unos pasos delante, se volvió al notar que me había detenido. Me acerqué como si nada. Lo saludamos con la cortesía que se reserva para conocidos incómodos. Él fingió sorpresa. Mi esposo preguntó si estaba solo. Respondió que sí, que había venido por curiosidad, que amaba los espacios históricos. Que la luz del mediodía era perfecta para fotografías. Sugirió que nos hiciéramos una foto juntos frente al ventanal. Los tres. Mi esposo accedió encantado. Yo no. Pero lo hicimos. Sonrisa congelada. 3 figuras torpes frente al alcázar. Un disparo. Un clic. Y una distancia inabarcable entre cada uno de nosotros. Cuando nos separamos, mi esposo comentó que iría al baño. Me quedé esperando en el pasillo. Él también. Nos miramos. Fue suficiente. No aguanto más, dijo él sin levantar la voz. Tampoco yo, susurré. Dímelo ahora, aquí sin rodeos, ¿vas a quedarte con él? No respondí. Porque si no lo vas a hacer, si solo estás huyendo de ti misma, dímelo, y me voy. Volvió mi esposo. Me tomó del brazo y seguimos caminando como si nada. Pasamos el resto de la tarde en un parque junto al río. Compramos un helado. Vimos niños jugar. Parejas abrazadas en bancos. Todo tan ajeno, tan distante, tan inútil. Cuando regresamos al hotel, él ya no estaba en el vestíbulo. Ni en el restaurante. Ni en la terraza. Pregunté en recepción.
Había salido temprano con una mochila. No dejó recado. Mi esposo propuso una siesta. Yo fingí que necesitaba revisar correos. Caminé sola por la ciudad vieja durante casi 2 horas. No tenía destino. Volví a la tienda de antigüedades, al callejón del café donde una vez nos reímos. Busqué rastros de algo que ya no podía sostenerse. Cada rincón ahora tenía su sombra. Su eco. Al atardecer, recibí un mensaje suyo. Una sola frase: estoy en el jardín de los naranjos. Si quieres hablar, este es el momento. Corrí. Cuando llegué él estaba de pie junto a la fuente. Tenía la mirada tensa. Los labios apretados. Me voy mañana, dijo. ¿A dónde? No importa. No puedes irte así. No puedo quedarme así. Silencio. Entonces esto fue un error. No, respondí. Fue real. Fue lo más real que me ha pasado en años. Entonces ven conmigo. La frase cayó como un rayo. Seca. Definitiva. Categórica. Lo miré. Quise decir que sí. Quise correr. Pero me quedé quieta. Como siempre. No puedo, susurré. Él asintió. Con una tristeza infinita. Luego se inclinó, sacó algo del bolsillo y me lo tendió. Una nota. Un papel doblado en 4. No lo leas ahora, dijo. Léelo cuando estés sola. Se fue sin mirar atrás. Regresé al hotel con el cuerpo vacío. Subí a la habitación. Mi esposo aún dormía. Me encerré en el baño. Abrí el papel. Una frase. Sigo en Granada por una semana. Si decides vivir, sabes dónde encontrarme. Lo doblé. Lo guardé en el bolsillo del vestido. Me miré al espejo. No lloré. Esa noche cenamos los 3 juntos por última vez. Otra cena pactada. Otro guión sin alma. Él sonreía. Mi esposo contaba anécdotas. Yo fingía escuchar. Al final mi esposo brindó. Por las decisiones difíciles, dijo mirando hacia mí. Y entonces lo supe. Él lo sabía todo. Siempre lo supo. Dormí mal. No por insomnio, sino porque dormí sabiendo que cada minuto me empujaba hacia una decisión de la que no habría regreso. A las 6 ya estaba vestida. Preparé mi bolso con movimientos mecánicos. Evité hacer ruido. Mi esposo dormía. O fingía. La luz filtrada por la cortina lo bañaba en una calma falsa. Observé su rostro unos segundos. Su quietud me pareció un reproche. Bajé las escaleras con la maleta pequeña. No tenía un plan, pero el peso en el estómago me impulsaba hacia la calle como si alguien me jalara desde el pecho. Afuera, el aire era húmedo y denso. Pasaban los primeros buses de la ciudad, las panaderías abrían, las campanas de alguna iglesia repicaban como recordatorio de que el mundo seguía su curso. No sabía si iba a tomar un tren. No sabía si iría a Granada. No sabía nada. Terminé en la estación. Entré sin pensar, como si lo hubiera hecho muchas veces. Miré la pantalla de horarios. Había uno en 1 hora. Me senté en un banco. La gente a mi alrededor no paraba de moverse. Nadie parecía cuestionar su destino. Nadie tenía los ojos empañados. Saqué su nota del bolsillo y la leí otra vez. Sigo en Granada por una semana. Si decides vivir, sabes dónde encontrarme. Doblé el papel. Me lo guardé en la manga. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y entonces sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era mi esposo. No preguntó por qué estaba allí. No me gritó. No me detuvo. Solo me miró. ¿Vas a irte?
Preguntó con una calma que me heló. No respondí. La garganta se me cerró. No necesito saber detalles, añadió. Ya no. Pero si subes a ese tren, no hay vuelta atrás. Tragué saliva. No podía hablar. Yo también me equivoqué, dijo entonces. Durante años. Te olvidé. Te volví invisible. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. No me fui por venganza, susurré. Me fui por mí. Asintió. Entonces elige. Pero elige de verdad. Sin miedo. Se dio la vuelta y se alejó. Yo me quedé sentada. Inmóvil. El altavoz anunció el tren a Granada. Me levanté. Caminé hasta el andén. Subí. El vagón estaba medio vacío. Me senté junto a la ventana. Saqué el papel. Lo puse en la palma. Lo miré como si tuviera todas las respuestas. El tren comenzó a moverse. La ciudad quedó atrás. Toledo desapareció entre campos dorados. Cerré los ojos. Respiré. Por primera vez sin culpa. Pero cuando llegué a Granada, él no estaba. No me esperó. En su lugar, en la cafetería donde nos vimos una vez, había una nota con mi nombre en una servilleta. Solo decía: no fui yo quien te enseñó a vivir. Fuiste tú. Y en ese instante supe que mi historia aún no tenía final. Pero el capítulo con él había terminado. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa cafetería, mirando la servilleta. Afuera, la vida seguía con su ritmo andaluz, cálido y espeso, como si todo el sur respirara más lento que el resto del mundo. La frase estaba escrita con su letra, sin adornos, sin reproches. Solo una verdad que me dejó más desnuda que cualquier despedida. No fui yo quien te enseñó a vivir. Fuiste tú. Había llegado a Granada buscando algo, un cierre, un refugio, una segunda oportunidad. Pero él ya no estaba. Y por primera vez entendí que no iba a volver. Que lo que compartimos no era un destino, sino un impulso. Una chispa que encendió una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. Y como toda chispa, ardió breve. Intensa. Irrepetible. Salí de la cafetería con las piernas pesadas. Caminé sin dirección por calles que no conocía, cruzando plazas llenas de turistas, esquivando niños que corrían con globos, parejas que reían, ancianos que leían el periódico bajo la sombra. Todos tenían un lugar. Un rumbo. Yo, no. Me senté en una fuente junto a la catedral. Saqué el móvil y vi el reflejo de mi rostro en la pantalla negra. Había en mis ojos algo nuevo. Algo que no estaba allí cuando llegué a Toledo. Algo que no dependía ni de él ni de mi esposo. Era mío. Y eso me asustó. Compré un billete de regreso para esa misma noche. No podía quedarme. Granada no era un comienzo. Tampoco un final. Solo un espejo. El tren salió a las 8:05. Ventanilla. Pasillo casi vacío. La ciudad se alejaba entre colinas como una postal doblada con cuidado. Cerré los ojos. No dormí. Solo pensé. Llegué a Toledo al amanecer. Subí al taxi y pedí que me llevara directo al hotel. El conductor hablaba mucho. Sobre el tiempo, los turistas, los precios. Yo apenas escuchaba. Cuando llegamos, el sol comenzaba a pintar de oro las torres del Alcázar. Entré al vestíbulo. La recepcionista me miró sorprendida. Le dije que había olvidado algo en la habitación. Me dejó subir sin preguntas. Abrí la puerta con suavidad. La habitación olía a su perfume. A su manera de estar. Pero ya no estaba. Solo mi esposo de pie, junto a la ventana. Me miró sin sobresalto. Pensé que volverías, dijo sin rastro de sarcasmo. Asentí. Me quité el abrigo. Dejé la maleta en el suelo.
Caminé hasta la silla junto al escritorio. Me senté. No lo elegí, dije. Ya lo sé. Tampoco te elegí a ti. No aún. Guardó silencio. Entonces, ¿a quién elegiste? Preguntó después de un largo rato. A mí. No respondió. Solo asintió levemente como quien ya lo sabía, pero necesitaba oírlo. Salimos a caminar. Subimos hasta el mirador del valle. La ciudad desde allí parecía ajena a nuestras historias. Indiferente. Majestuosa. Almorzamos en silencio. Volvimos al hotel. Pasamos la tarde en la habitación. Cada uno por su lado. Como extraños conocidos. Al anochecer, él preparó su maleta. Dijo que saldría antes. Que necesitaba espacio. Yo no lo detuve. Se fue sin cerrar del todo la puerta. Me quedé sola. Respirando hondo. Mirando el techo. Y fue entonces en esa quietud inesperada que escuché el timbre. Una vez. Dos. Me levanté. Abrí. Era él. El mismo que había dicho adiós en Granada. El que no debía estar allí. Me miró sin palabras. Yo tampoco hablé. Nos quedamos así. Frente a frente. El pasillo en silencio. El eco de la puerta abierta. Y justo cuando iba a decir algo, alguien más apareció al fondo del pasillo. Mi esposo. Cargando una bolsa. Nos miró. A los dos. Sonrió. Y siguió caminando. Pasó junto a nosotros. Sin detenerse. Y entonces entendí. No todo se rompe con un grito. Algunas cosas se rompen en silencio. Sin drama. Sin sangre. Y cuando se rompen así, no hay manera de volver a unirlas.